Este es Alex. Es latino. Alex se casó recientemente con una extranjera. Hoy responde algunas preguntas sobre su esposa, su cultura y su relación intercultural. Bueno, mi nacionalidad es peruana. Yo nací en Perú. Sí, mi esposa es americana. Lo bueno que es parte de su trabajo, entonces, y lo estudió. Y sí, habla mi idioma, habla español. Sí, ella hablaba español antes de conocernos porque, como vuelvo y repito, fue parte de su trabajo, ella lo estudió, fue a la universidad, al college a estudiarlo, lo aprendió en el país, no de Sudamérica, en ningún país de Sudamérica, sino lo aprendió en un país caribeño y es República Dominicana. Se siente más dominicana que, ¿no? que americana, así que lo habla bastante bien, ¿no? No, no todavía. No, ella no ha viajado todavía, pero sí tiene ganas de conocer Perú, tiene ganas de conocer Argentina, ¿no? Pero sí. No sé si sean todos, pero son muy familiares, igual que prácticamente los latinos. Son de estar siempre con la familia y eso me llamó mucho la atención porque ella prácticamente todos los años, porque vive acá en Georgia, pero su familia en New Jersey, así que siempre viajaba a pasar las navidades, los años nuevos y todo eso. Incluso yo cuando estaba ya saliendo con ella me invitaron a pasar un día de acción de gracias allá. Y bueno, me sorprendió porque fue una cena muy particular. Para mí fue algo muy de acá. Una mesa llena de mucha comida, una mesa llena de toda la familia a compartir. Dieron gracias y bueno, cosas que a mí me sorprendieron y me gustaron, ¿no? Sí, sí, tratamos de mixtearlas, tratamos de fusionarlas para tener ¿no? Una fiestas tanto de ella como de la mía. No sé, creo que ella sabe el pavo que me gusta, porque lo hemos comido en Acción de Gracia y cosas, creo que es lo que me gusta. Ya. Sí. Ok. No, no sé, no. Nada me parece desagradable, ¿no? O sea, creo que todo me gusta. No, yo creo que nos vamos a quedar acá en el país de ella porque a mí me gusta más, por decirlo así, me gusta más acá. Acá ella tiene la familia y bueno, ella vivió toda su vida acá. Obviamente no está fuera de los planes ir un tiempo para mi país, ¿no? De donde soy y donde pasé el resto de mi vida. Obviamente está en los planes ir y pasar tiempo allá, pero de que quedarnos a vivir, nos podemos quedar a vivir acá. Lo más desafiante, creo que como en todo, es la comunicación, ¿no? Porque puede hablar el mismo idioma, pero siempre ha habido malos entendidos o cosas así, entonces siempre necesitamos más información, más que todo de su parte, por parte de ella, porque yo a veces puedo decirle algo, pero ella siempre va a necesitar más información de mí para que me pueda entender el 100%, por decirlo así. Y ha cambiado mucho porque he aprendido muchas cosas de ella. Me enseña y me sigue enseñando más a adaptarme a su país, obviamente. Y aprendo muchas cosas porque su familia, he conocido su familia y he aprendido, ¿no? a integrarme a su familia y creo que de esa manera me integro más a este país, ¿no? Porque ellos son parte de, entonces me ayuda, ella me ayuda mucho en eso. Este fue el video contestando mis preguntas con respecto a mi esposa que es extranjera, que es de acá. Y no se pierdan el video de ella, que ella también va a contestar otras preguntas, así que con Dios nada es imposible. Nos vemos en el próximo video. Bye.